A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al informativo Willaricui. Guayquicuna panecuna sumajponje cachun llaqtamasikuna. Kusapondrik huqatun marqariki sapankuq nikichispaq riki guayquicuna paneykuna. Amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es 5 de agosto de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Mi nombre es Javier Chejia. Un gran saludo para cada uno de ustedes. El día de hoy en compañía de Guillermo Recharte. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Javiercito y Menayan, toparoncha suan oyeqikuna, mamitaykuna, taytaykuna, llapayan, llaqtamasikuna. Sumas puncho hankunas pakachun oyeqikuna. Siempre ñoqa oyeqikuna hankunas taps llaqtamasikuna. Extrañaykisiare oyeqichaykuna panachaykuna, porque efectivamente oyeqi kaypi tiyaytamunani, a veces oyeqikuna panaykuna imaymana recorripan que obligación kuna chayaq mana kaypi chukansi wakin compañerikuna kaypi kachin chayaq, pero kaypi kachin chawaqmanta toparonchi oyeqikuna panaykuna sumas puncho. Muy buenos días, llapallikispaq llaqtamasikuna. Kay noticia kunata Willaricuykunata qhipiamos para ña purimuykuña kaylo mawayqi. Allianchu hampas Javiercito. Allian mi wayqi Guillermo. Ojatuk marqariki kachoniki comunidadkunapa centros poblados chaykunapa riku ayrawasinchista paykunaqa riki uyarimshanku riki llaqtamasinchiskuna paykunapa ojatuk marqarikuy kusallacha waliqllacha qhalillacha riki. Toda nuestra provincia de Cotabambas, Guillermo, amaneció nublado. Anoche Coscollaqtata alchanta pararon. Ñariki Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Willaricamuriki unchaykunas paran llaqtamasikuna cheqa a tomar las previsiones del caso. También se va a incrementar la presencia de las ventiscas. Supayta wayramon qariki. Tenga mucho cuidado. Wayraquillan kashan. Entonces sumaqta wayqaykuna panayuna qawarikos. Así chaqchuratamun masumaqta pampanchiknata urqunchiknata parachaps allinkama wayqikuna panaykuna a ver wayqiche panache, porque chaki kashan riki uywakunapas mana antachu llaqtamasikuna pastuchata tarishanchu chayqa icha parecha llaqtamasikuna sumaqta chaqchuratamun urqukunata pampakunata imaymana llaqtakunata wayqikuna panaykuna. Kunan puncho wayqi panay viernes 5 de agosto ña wayqikuna panaykuna. Hoy es viernes 5 de agosto del 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional, mi estimado. Así que vamos a tener ya las informaciones, amigos. Tenemos las informaciones ya listos para poder compartir con ustedes a través de también vuestras comunicaciones a 974-78-2420. Chay llamadek, chay picachan Facebook, Javier. Así es, estamos en Facebook también, búsquenos como Radio Surfui. Para el día de hoy hay información en el plano local. Llaqtamasikuna, la Municipalidad Distrital de Akira, el día de ayer, pues bueno, ha iniciado una obra muy importante. La han denominado Servicio de Comercialización del Mercado de Abastos del Distrito de Akira. El día de hoy vamos a tratar de conversar con el señor alcalde para que nos pueda dar mayores precisiones sobre este tema.
Importante también el tema, amigos, como siempre, como cada viernes, tocamos este tema de lactancia materna, ¿no? Así que para las madres sobre todo, bueno, los padres deben conocer perfectamente cómo es, atención, este tema de lactancia materna tan importante para los nacidos hasta los 6 meses mínimamente, ¿ah? Entonces, para la nutricionista que sean Jenny Báñez, Paiwan wayqikuna panaykuna parlaykuna kay ñuñumanta ñuñun kuriki wawakunata wawakunapas ñuñunanku llaqtamasikuna mana qhichirunchikmanchu ñuñutaqa llaqtamasikuna chayqa suqta killankama obligatoriamente chaymanña llaqtamasikuna juntapayasunriki imaymana mikhunachakuna chayqa chay horasta chay ñawpashaman parlasun nutricionista nisqawan wayqikuna panaykuna. Cosa pone, la lactancia materna fundamentalmente, o sea, al 100% hasta los 6 meses, luego ya acompañar con algunas comiditas, ¿no es cierto? Llaqtamasikuna guagua allin canampa. Ya les dije en varias ocasiones, el hecho de que haya anemia en nuestra provincia o en cualquier localidad a nivel nacional, esto depende fundamentalmente del padre y madre de familia. Por si acaso. Por otra parte, Guillermo, vamos a hablar del tema político. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el tema político? Pues bueno, el gobierno ha aceptado renuncia de Jorge Alba. ¿Quién es el señor Jorge Alba? Él es el secretario general de despacho de presidencia. Él ha renunciado. Le han aceptado la renuncia, otra persona va a tener que asumir. En el Congreso, bueno, en Palacio de Gobierno, pues bueno, va a haber movidas, ¿no? Se va a nombrar un nuevo gabinete ministerial. Vamos a ver quién asume. Se habla de la señora Betsy Chávez, ex ministra de Trabajo y Promoción de Empleo. Se rumorea también por ahí otros nombres. Vamos a ver, el presidente de la República se ha pronunciado, ha conversado con los medios de comunicación un poquito, entre comillas, frontal en sus declaraciones, pero ha convocado a las organizaciones, a los partidos políticos para, entre comillas, formar un gabinete de ancha base. Ese término que hace tiempo lo hemos escuchado desde su propia boca, pero hasta ahorita no aparece esa ancha base. Esperemos que ahora con este nuevo gabinete sí sea real, Wata juntaña oyarin chayta ancha base ya pantan guajerikushan en español, pero convoco, ¿no? Ese término lo utiliza bastante, ¿no? Pero ya chaymanta baña participaron coño wa quien wayan signaps político kunaps participaron coño chay oyarita ancha base chaymanta pilata trabaja gente de Vladimir Cerrón, uno que otro pues de algunos otros partidos, pero bueno, mane wayachay ancha base cierto en Chile hasta más de una, pero echa wayachay ña watata ñari que gobernación era jucha hatun kamachiko echa hasta más de una. Casun como mamá ya pipas apichaco te monancucho era jucha que ña wataña juntaron aquí. Apichaco y tamonang mari que está. Bueno, en realidad hay una serie de problemas con el señor presidente de la República y nadie quisiera pues comprometerse con este gobierno. Dicen, bueno, vamos a ver hasta dónde es esa ancha base y quién podría estar asumiendo el premierato. Pero mientras tanto también, mi estimado Javiercito, el caso del congresista denunciado por violación sexual, ¿no? El caso de Freddy Díaz. El Poder Judicial evaluará hoy día en sesión reservada pedido de impedimento de salida. Tiene que darse de todas maneras. Creo que hay una denuncia de por medio. Hasta ahorita el señor Freddy Díaz no ha dado la cara, lo que significa pues que a veces el que calla otorga, dice, ¿no? Sí. Bueno, por otra parte, amigos oyentes, ese tema del señor Freddy Díaz no se puede pasar por agua tibia. Definitivamente siempre vamos a condenar estos actos en contra de la mujer. Por otra parte, amigos oyentes, Pedro Castillo, bueno, decidió guardar silencio en interrogatorio fiscal, aseguró su abogado. En conferencia de prensa, Benji Espinosa ha asegurado que en la diligencia de la mañana de ayer el presidente se limitó a contestar las generales de ley. Bueno, supongo que ha respondido como anteriormente, ¿no? No conozco, no sé del tema. Y bueno, y con esas respuestas como que no logramos absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, allí el presidente de la República ha dicho, no, si me van a convocar otra vez, voy a estar ahí presente nuevamente. Zapacote baja tengo callasaj, pero cheja cámara ya panico, no haga de sácame, dime sácame, o payasacho, haré, pero en el fondo está contestando no sé, cuando es en cuestión personales, ¿sí? Y cuando es de tercera persona no lo conozco.
Bueno. Picha que Ay, vida. Y además, Jaena Puncho, ayer también, mi estimado Javiercito, en política hay bastante noticias, todo el día podemos pasarnos, ¿no? Ajá. En realidad, el día de ayer el Congreso de la República no le ha dado permiso para que viaje a la transmisión de mando presidencial a la vecina hermana República de Colombia. Así es. Así que le han dicho, señor, usted tiene problemas aquí, fíjese, ahorita no tiene gabinete, ya prácticamente no tiene premier, no, usted está atravesando 5 denuncias, tiene que atender eso, y hay tantos problemas en el país, chaitara primero taja atender y matan han, jawama respect y matan roanki, y matan rimank en espanín, o aquí en Janinco, o aquí otros dicen, no nos representa, ¿no? Uh-huh. Algunos congresistas lo han dicho bien claro, el señor presidente no nos representa, ¿qué es lo que va a decir ahora? Entonces, hay que tener mucho cuidado también, porque efectivamente no es la primera vez que ha salido del país, pero en realidad se le ha deslizado cosas que no deberían ser. Entonces, prácticamente el día de ayer le han negado la salida al señor presidente de la República hacia Colombia. Bueno, y por ahí también se escuchaba rumores, ¿no? Tras, bueno, los casos de corrupción y todo lo que ha pasado en el círculo del presidente de la República con su exsecretario, con el exministro de Transportes y Comunicaciones, con sus sobrinos, pues bueno, dijeron voces por ahí de que posiblemente si es que se va a Colombia ya no regresaría a nuestro país. Son posibilidades los cuales han conllevado a que no le den la posibilidad de salida del país. Bueno, lo real es que efectivamente el presidente está totalmente molesto, si se puede decir. Ayer fue confrontacional con los medios de comunicación. A ustedes les pagan por hacer preguntas, pues. Pero no hay motivo, pues si el periodismo toda una vida ha existido y dentro de una democracia el periodismo es el que efectivamente le toma el pulso a la democracia, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué tendría que responder de esa forma? Todos los presidentes son públicos, personajes públicos, funcionarios públicos y están en la obligación de responder. Lo que pasa que efectivamente tiene una serie de problemas que no le gusta y prácticamente parece que ya al señor presidente le ha cansado estos temas y no sabe cómo responder. Debería tener mejor asesoramiento tal vez de parte de sus asesores personales para poder hacer frente también a los medios de comunicación, porque en una democracia sí o sí tiene que haber periodismo. En lugares públicos donde vaya el periodismo, efectivamente es su función, no es cosa que nos estén haciendo el gran favor, ¿no es cierto? Digamos, declarando para nosotros, declarando para la prensa, no, es una obligación, amigos, y el presidente tiene que tener cordura, tiene que tener pues paciencia para poder respetar a los medios de comunicación. Así es. Lamentablemente el presidente sabía que cuando estaba en campaña, estaba en campaña para presidente de la República. Sabía perfectamente que cuando había ganado las elecciones era presidente de todos y sabía que perfectamente tenía que afrontar ponerse frente a los medios de comunicación. Ayer no lo ha hecho, sino que prácticamente ha estado regañando a los periodistas, al igual que también se está enfrentando al Ministerio Público. Bueno, la idea es que un poquito le baje el presidente, ¿no? Y bueno, fundamentalmente sus asesores, ¿no? Asesores comunicacionales que le puedan dar, digamos, mejor asesoramiento, porque sí o sí la prensa, digamos, es el único medio por el cual usted, mi amigo oyente, va a, digamos, hacer esas preguntas que usted se hace en casa, ¿no? ¿Cómo lo hace llegar al presidente de la República? Pues bueno, ahí está la prensa, ¿no? Amigos oyentes, hoy es viernes 5 de agosto de 2022, estamos en el año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Mucha atención a la reflexión del día. Vamos con la reflexión del día, amigos. Nunca te arrepientas de ningún día de tu vida. Los días buenos dan felicidad. Los días malos dan experiencia. Así que no te digas, se acabó el mundo y yo, chao, me voy. Repito, mi estimado Javiercito, muy hermosa la reflexión del día, ¿eh? Nunca te arrepientas de ningún día de tu vida. Los días buenos dan felicidad, los días malos dan experiencia. Creo que efectivamente hay que aprovechar esos días malos, en el que uno se tropieza con alguna cosa negativa y eso te aprende a salir de las dificultades. Y eso es experiencia, amigos. Muy buena la reflexión. 6 de la mañana con 51 minutos. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana revisamos la historia que sucedió un día como hoy. En 1572, fundación de la ciudad de Huancavelica.
En el año de 1797 nace en Catacaos, Piura, el doctor José Cayetano Heredia y Sánchez, eminente científico médico, fundador de la Facultad de Medicina de Lima. A principios de los años 60 se crea la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especializada en el área de ciencias de la salud. En 1901, Chile, Argentina, Perú y Bolivia protagonizan conflictos fronterizos. En el año de 1952, el general Odría construye un nuevo gobierno en Perú. En 1994, los países de las repúblicas Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay deciden en Buenos Aires crear una zona de libre comercio entre Mercosur y Bolivia. Amigos oyentes, en el año 2016, un día como hoy, en Brasil se inaugura los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes, mucha atención, vamos a revisar nuestros titulares. Nuestros titulares, amigos, 6 de la mañana con 52 minutos. Municipalidad de Akira ayer dio inicio a la obra de servicio de comercialización del mercado de abastos del distrito con la puesta de la primera piedra que hace realidad un mercado modelo que acogerá a todos los comerciantes y de esa forma podrán estar protegidos de las inclemencias del tiempo. Más información, amigos oyentes, en el plano local, como todos los viernes en nuestro espacio de salud y nutrición, tocaremos el tema de importancia de lactancia materna, información importante para padres y madres de familia y para los que en algún momento también se convertirán en padres. La especialista en nutrición nos dará mayores detalles sobre este tema. Vamos con la Municipalidad de Chalhuahuacho, amigos. Atención, el lunes 8 de agosto, desde las 10 de la mañana desarrollará el taller sobre saberes productivos con usuarios de pensión 65 en el centro poblado de Tambulla. Al mismo deberán asistir Pararani o Arjoyo. Mayores detalles hoy día le vamos a dar, amigos, con nuestro amigo Plácido Wilca, responsable de la unidad local de empadronamiento de la ULE. Así que voy a decir panache y ya estamos con la lunesta hoy aricha o Pararani o Arjoyo. Atención, Jangunas, atención, lunesta chunca ahora su manta, atención, taller sobre saberes productivos con usuarios Yapayan Guayjecuna Panecuna pensión 65 Ujupi Cajunaban. Chaja Canja Tambula Pilactamason, Chemame de Neguitz Pararani y Nayata Guarajo y Ullacta. Ahora a nivel nacional, 6 de la mañana con 54 minutos, ya iniciaron con la inscripción para la maratón por el 62 aniversario de la provincia de Cotabambas. La inscripción es gratuita y se realizará a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos. Para ello deberán presentar una copia simple de DNI y deberán firmar una declaración jurada que no tienen problemas de salud al realizar actividades físicas exigentes. Y serán solamente en cuántas categorías, Cancacho, super adultos, super mayores, Cancacho. Máster de come. Máster. Pero can ya máster, supermaster, hay máster y supermaster. Supermaster, extra master can ya. Hubiera cocha Frank inglés, master. Supermaster peña. Supermaster pe. Claro. Más ahora información, sí, amigos oyentes. Así es, amigos. Vamos a ver, para el caso de menores de edad deberán presentar una autorización, dicen, por sus padres con copia de DNI del padre, madre y apoderado. Podrán participar en este evento también competencia, en este evento de competencia de maratón, todas las personas, niños, damas y varones, que el día de la actividad cumplan con las edades estipuladas en las siguientes categorías. 6 de la mañana con 55 minutos, Guayacicona, Panecuna, regionales. Escuche bien, el director regional de Transportes y Comunicaciones de Apurímac señaló que la Dirección de Circulación Terrestre viene realizando el trámite para la obtención, revalidación y recategorización de licencia de conducir en un plazo de 24 horas. Escuche, don Guillermo. Adicionalmente dio cuenta de la instalación de mobiliario y computadoras nuevas en la sala de examen de reglas de tránsito. Usted, don Guillermo, que ya quiere recategorizar,
una posibilidad, Ya está, revalidar para niña. Revalidar llaring, man, recategorizado carreque. Chaitan munasharani. A 3 torco carreque. Asway pues tiempo ganar pa un era coche que josai que hay revalidación. Chunka wata por revalidación. Pero no haga una recategorización gruesa. Entonces con kai covid un juan ya hangra un juan manan a roacuchancho normalmente recategorización porque chaipeja pasa de 4 pruebas. Tiene que hacer varias pruebas, ¿no? Examen médico, curso de recategorización, 8 días de clases, chaimanta examen de manejo teórico y después también. Al último manejo. Ya pachanta aprobane que chaikunapaj descanso un chip manea valencho pesilla descanso un chip mantar pan tiempo vacaciones tapas mañana y mareki. Vamos con más noticias, amigos. 6 de la mañana 56 minutos. Gobernador regional del grupo Interbank inician diálogo para conectar digitalmente a 400 colegios de zonas rurales de Apurímac. Qué buena noticia. Esto es tras un diálogo con el gerente general de Urbi Proyectos del grupo Interbank. El gobernador regional de Apurímac informó que llevarán adelante la implementación de un proyecto de conectividad a 400 entidades educativas públicas de nivel primaria y secundaria en las zonas rurales de la región donde aún no llega la conectividad a internet. Interesante. Cosa chapona, ¿eh? Más información, amigos oyentes. En Cusco, con una inversión superior a los 17 millones de soles, el gobierno regional, mediante el Plan MERIS, efectuó la entrega parcial de proyecto Irrigación Checa en Canas, que ampliará las áreas de cultivo de 220 hectáreas y potenciará el desarrollo agrícola y pecuario de la región. La infraestructura ejecutada con una inversión de 17.713.000 soles beneficiará a más de 167 familias. En Arequipa, amigos, este año la edición de Festidanza 2022, certamen que se desarrollará en el marco de los festejos por los 482 años de aniversario de la fundación de la ciudad de Arequipa, será especial porque se realizará de manera presencial y virtual del martes 16 al viernes 19 de agosto. Anki Festidanza kashan que corso corso tronco Arequipa kamunna irigi calle intenta y maimana pacheicos que guitarranten waken hermano al estilo carnavales waken que animal ningunato sumacta que apayucos pajatiucos papayuna pasan que chaimanta mi junado paseica chinco chuera coche. Más información, amigos oyentes. En el transcurso de esta semana, don Franklin Encalada se comunicó con nuestro medio de comunicación y ahí había un comentario el cual decía, no, algunos efectivos policiales incluso le das un dinerito, incluso hasta te cuidan, a ratito te sacan, decía, ¿no? Bueno, hay malos elementos también en esta institución. ¿Qué es lo que ha pasado en Juliaca, Uyarichis? Denuncian a 2 efectivos policiales por pedir coima. Ambos están detenidos y la fiscalía ya inició las investigaciones. Ellos son acusados de pedir dinero a cambio de liberar una camioneta. Hay siempre ovejas negras, hermano. En Puno, atención, en Puno, el juez del juzgado de investigación preparatoria, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, declaró fundado el pedido de prolongación de prisión preventiva formulado por la fiscal provincial corporativa especializada en delito de corrupción de funcionarios en contra del exgobernador regional de Puno, Agustín Luque Chaiña, y su asesor legal, John Martínez Molina. 7 de la mañana en punto, amigos oyentes. Titulares en el plano nacional. Pedro Castillo decidió guardar silencio en interrogatorio fiscal, aseguró su abogado. En conferencia de prensa, Benji Espinosa aseguró que en la diligencia de la mañana de ayer el presidente se limitó a contestar las generales de ley y a hacer una declaración voluntaria en la que negó los cargos imputados. Bueno, y la presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, sobre Pedro Castillo dijo bien claro, señor, callar no es colaborar con la justicia. Callar no es colaborar con la justicia. La presidenta del Congreso consideró que la decisión del jefe de Estado de guardar silencio ante las preguntas de la fiscal de la Nación ayer jueves califica como obstrucción a la justicia. Periodismo pa callipe nen no haga ya pachang mami por esa mano mancha con hecho. Para ya pachantan contestas zapas, are. Ñoja contestas ya palang tapuko ikunata. Pero pasa y corten tapon ko hangri rexen que chukaita
manan yuyanichu. Hangre yachankichu waq señora manta ina manan chaytaqa yachanichu. Chayllatan contestan. Entonces, pero callepiknin ya pachanito contestación en esperek. Entonces, chaytaqa yatan yanko llaqtamos una. Callar no es colaborar con la justicia, señor presidente. Bueno, chay Yaki, casi. Vamos con más noticias, 6-7 de la mañana con 1 minuto. Amigos oyentes, por otra parte, Pedro Castillo dijo: no soy parte ni formo una organización criminal de Espatajnín. Eso le he dicho a la fiscal. El jefe de Estado brindó la mañana de ayer su declaración ante la Fiscalía por el caso de los ascensos en la Fuerza Armada, cuando su exsecretario ya, está diciendo, ¿no?, de que sí, efectivamente, Colquechata Enrique Churascaco, Enrique Ascenso Canampa, hoy manescachata Enrique. Vamos con más noticias, amigos. Siempre el presidente de la República haciendo noticias, es muy bueno haciendo noticias. Ha convocado, ha pedido, ha llamado a los partidos políticos y a la sociedad civil a formar parte de un gabinete ministerial de ancha base. Esto con la finalidad de trabajar, dice, por el Perú. Y chavaje yangata Oaxason que coman cuánto para cochillar palacio pongut pasatama chaya mucho y mata capero son que ya pase can ministro que pase hijo man es chaya ministro juramento hay que son. Pero Guillermito, un requisito para ser ministro, por favor, señores del partido de Perú Libre, no se molesten, pero un requisito para ser ministro en este gobierno que no tenga ¿sabes cuál es, Guillermo? Es que sí o sí tengas alguna denuncia, algún problema con la justicia. Si estás limpio, no eres calificable para ser ministro. Bueno, lamentablemente de repente muchos dirán, oye, están rajando. No es es verdad, amigos. Si ustedes se dan con la hoja de ruta de los ministros designados, casi todos, excepto algunos que lo han retirado a los pocos días, excepto algunos, casi todos tienen denuncias por diversas razones. Incluso hay fallos judiciales que efectivamente englodan todo el currículum vitae de estos funcionarios. Lamentable esa situación. Por eso decimos, amigos, que deberían escoger mejor a esos representantes, porque ellos van a representar, son funcionarios y van a representar a todo el Perú y van a trabajar por todo el Perú, no es porque por unos cuantos. Lamentable, ojalá sea de ancha base, como dice, pero yo te digo, cualquiera no va a ir a mojarse con esta situación que tiene actualmente el gobierno actual. Lamentable la situación. Y siguen renunciando, ¿no? Siguen renunciando. Siguen renunciando. Y ojo, es importante mencionar esto. Los ministros son los que trabajan, mediante ellos llegan los proyectos, las obras, todo eso. Más información, amigos oyentes. Gobierno ha aceptado renuncia de Jorge Alba al cargo de secretario general de Despacho Presidencial. Jorge Alba Coronado, designado secretario de Despacho Presidencial en marzo de 2022, fue cuestionado desde su nombramiento por tener una denuncia de agresión contra su esposa. Ni se hay que denuncia calificar denuncia y caixan marach manach y mamats camare y angacha manan haigaps newanguch me ataps ñoja yachaku nariki ñoja yachaku ya pam yachaku shanke denuncia camanch jaman ñoja yachaku ni manan ñoja paja y maps canchu man ni comisaria pongo tarex. Entonces ministro Kachan Cancha 7 de la mañana con 4 minutos. Titulares en el plano internacional. Vamos con las internacionales, amigos, a las 7 de la mañana con 4 minutos. Guayajecuna Panaicuna, Estados Unidos. Atención, viene la noticia: gobierno declaró emergencia sanitaria nacional por la viruela del mono. Autoridades sanitarias confirmaron más de 6.500 contagios hasta esta semana en Estados Unidos. Además, se encuentran gestionando la llegada de más de 150.000 dosis de vacunas contra esta enfermedad, la viruela del mono. Preocupante, amigos. Tenga mucho cuidado, no caigamos ya en el error que antes hemos caído cuando hemos dicho, no, chío, un picha, chía, un mancho, no manches tan nada, es un mancho, ¿no es pa? Pero haré, caí alto man, chiri, ya está man, ya, ataque con la cara, que así cosas para gobierno, que cara, ataque con la. Pero con caí un juñat, juguero, Javiercito, caeja, tu pas haikimanta, japinacos haikimanta. Contacto directo. Contacto can.
esta es enfermedad de gays también, ¿ah? Así es, en realidad homosexuales están prácticamente difundiendo esta enfermedad. También es por acercarte con un besito, darte la mano, abrazarte. En realidad esas cosas ya pasaron a la historia. Sí, se levanta, Guarajocha, Javiercito y Menayan, Alianchi, Capayanqui y Menayan. Ya, aunque sea puño o codito, pues por último, pero hay que desinfectarse de todas maneras. Tengan mucho cuidado. El tema del lavado de manos, la higiene personal es fundamental. Voy a con más información. España notifica las 2 primeras muertes por hepatitis de origen desconocido. Un niño y un bebé. Los menores fallecieron tras no haber superado un trasplante de hígado. Los 46 casos detectados de la enfermedad en el país europeo no guardan relación entre ellos. Hermano, y un estadounidense ha provocado un incendio forestal al intentar quemar una arañita. Este jovencito estuvo en detención preventiva y fue liberado previo pago de una fianza, indican los servicios del sheriff. Sheriff, tú paros Callactamazona, incendio Tallactamaz de una pampa, con una monte Vallactamaz de una rofa y Tajallaren. Ya, opita set, wa magta chenchet oraron ya. Ima tro sharing kiri. Mana iman araña. Oro nengorege. Oro. Kai oro chatan rofa sharan chaya rofar pare ni monte ta magta chaga manea. Mana pej monancha tache poglia país eran que quemando la arañita y en realidad saltó el fuego a las hojas secas. Ahora que hay tiempo de verano, amigos, lamentablemente simplemente una hojita o algo que provoque y empieza el incendio, amigos. Que patachalla perequena conguya websrik pasa otro país agua orgotrek. Soy Anna Cash. Estamos con amachicuna troasuncho. Amaginacho, por favor. Más información internacional. Rescatistas mexicanos en carrera contrarreloj para liberar a mineros atrapados. Los trabajos avanzan en medio de la angustia de los familiares que aguardan en las cercanías del socavón de 60 metros de profundidad tras un derrumbe de un yacimiento de carbón en la localidad de Sabinas, en el noreste de México. Bueno, no habla de si es de una empresa, de una gran minería, ¿no? O de repente se trata de mineros artesanales. Mina de carbón, pero por eso te digo, puede ser una gran minería o puede ser mineros artesanales también que están a 60 metros de profundidad. Esto es una pena, amigos. Vamos a ver, ahí la tecnología tiene que trabajar. Vamos con las deportivas, mi estimado Javier. Deportivas a esta hora de la mañana, Guayacaycona, 7 de la mañana con 8 minutos. ¿Puedo empezar con una noticia internacional, Javiercito? Dale, por favor. Cachán, noticia con una pehuera jocha, ricuyaba, pues que noticia cachán. A ver, me echan que cachán, jawasha, ñaja. Esto ha quedado prácticamente fuera de carrera. Esta ocurrió en la carrera en el Mundial Sub-20. Lo retiraron a un competidor por no llevar calzoncillos. Así que insólito, atleta perdió carrera en el Mundial Sub-20 por no utilizar calzoncillos. El italiano Alberto Nonino protagonizó de forma inédita una carrera en los 400 metros en el Mundial de Atletismo Sub-20, así que terminó último. Se en Ancaya, noticia con apps. Y menos calzoncillo favor tencho último llora pongo. Ya que imena che que trusams cargan jalalla che que recorja imena. Wailing que pues. Ay, chips, cállate. Póngale alegría a la vida, 7 de la mañana ya con 10 minutos, amigos oyentes. En el plano deportivo, el día de ayer el León no pudo rugir con fuerza, no lo logró. Bueno, todo se va a definir en Brasil. Melgar igualó por 0-0 ante el Inter de Porto Alegre, tremendo equipazo. Al final dio la batalla, el Melgar. Por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el club rojinegro empató sin goles ante el Inter de Porto Alegre en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. Don Gonzalo Wirtz estuvo ahí alentando al equipo rojinegro.
Y vamos con más noticias. El cabezón, amigos, Juan Reynoso, el gran capitán del Perú también, ha destacado que los jugadores del Melgar son opciones en la selección peruana y sub-20. Juan Reynoso ha dicho que su alegría por la evolución futbolística del Melgar y apuntó que los jugadores del dominó son opciones para integrar la selección peruana. Creo que efectivamente la opción o la estrategia tanto de Gareca como también del cabezón debería ser seguramente que no haya argolla. Sí. ¿No? Es importante eso. Yo creo que efectivamente hay cuantos jugadores para poder llevarlos, digamos, a la selección, pero a veces por las argollas hace muchos años atrás era pues impedimento para que estos señores demuestren lo que saben, porque hay muy buenos jugadores, muy buenos muchachitos. No vamos a jugar con muchachones de 37, 38, 39 años. Macho la conam. Chay kunaqa ya Wilcanco escuela mapachonco. Chay pan para nada más pojolananco pacho casi. Perfecto, y se tiene que trabajar desde las bases, ¿no? La descentralización de la selección peruana. Bicolor jugaría amistosos en 2023 en el interior del país. Medios deportivos pudieron conocer que la selección peruana con Juan Reynoso analiza la chance de tener duelos amistosos en Cusco, Arequipa y Trujillo. Cusco ya puglaron como que amistoso internacional, cosa que como la estamos haciendo. Se manjaba que en Jarín manche que oxígeno apayos pacha. Rey que tanquenten renan. Y hablando de Juan Reynoso, del cabezón Guillermo, pues bueno, se ha filtrado información, ¿no? Al Tigre Gareca se le pagaba, ¿cuánto decían? 3.7 millones. Y ahora dice, bueno, al cabezón por ser, bueno, nacional, se le va a pagar 1.5 millones, o sea, ni la mitad de lo que ganaba el anterior director técnico, imagínense, ¿ah? Bueno, así está la situación. Amigos oyentes, ligera pausa y estamos regresando ya con la ampliación de nuestras notas informativas. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuille hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información.
7 de la mañana con 15 minutos en el informativo Guillarico Guayquicona Panecona Sumas Ponche Cachon Zapanco Niquichiswan. Ya estamos en esta mañana informativa, mañana friolenta, Guillermo. Chireramos calchanta, puyuramos cariqui. Bueno, pero chay fuyo changazo pas tajiachin chiri tareque. Pero bueno, aunque con frito, pero ya no es lo mismo que cuando está despejado a las 5 de la mañana de sopa de casa. Respetación que chimata. Man pues chire mana cancha jaiko ron chireps. Rique veratacha. Amigos oyentes, muy buenos días. Arrancamos la mañana informativa. Padres, madres de familia, mucha atención. Vamos a hablar del tema de lactancia materna. Cuán importante es y cómo se tiene que desarrollar este proceso. Estamos ya a través de la línea telefónica con la nutricionista Jenny Báñez del Centro Médico de Antahuasi. Jenny, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida al informativo Guillarico y por favor, cuéntanos sobre lactancia materna. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos tus oyentes, a ti también. Y bueno, sí, estamos, vamos a hablar sobre lactancia materna justamente porque estamos en el mes mundial y vamos a celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna a nivel mundial. Entonces, es por ello la importancia de este tema hoy, ¿no? Bien, la lactancia materna es muy importante porque es el primer alimento del recién nacido, del ser humano. Es el acto de succionar la leche del seno materno. ¿Por qué es tan importante iniciar, que el recién nacido inicie con lactancia materna? Porque a través de la lactancia recibe la primera vacuna natural, el bebé. ¿Cómo se llama esta vacuna natural que recibe? Se llama calostro. Es a través del calostro el bebé recibe todas las defensas que la madre le pasa. Por ejemplo, eso le va a ayudar a proteger de muchas enfermedades gastrológicas, de infecciones respiratorias, ¿no? Entonces también por eso es importante que apenas nace el bebé pueda iniciar con la lactancia materna. Además es importante porque no solo le va a dar nutrientes, le da todos los nutrientes, es un alimento súper completo, le va a ayudar a brindar esos nutrientes y también le ayuda en el apego emocional que tiene el bebé con la madre, porque siente seguridad, siente protección, se siente amado. Entonces, por eso es importante promover la lactancia materna, la leche para el bebé. También ayuda a la madre a recuperarse rápidamente del peso ganado durante el embarazo. Le ayuda a la madre también a prevenir enfermedades como cáncer de mama, cáncer ovario, y también disminuye el riesgo de sangrado posparto. Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sugiere que dentro de la primera hora después de haber nacido el bebé debe recibir la leche materna. Esta debe ser exclusiva por 6 meses, no debe recibir alimento ni agua porque es un alimento completo. Debe ser a libre demanda. El bebé debe recibir a cualquier momento y también se debe evitar el uso de fórmulas infantiles, ya que esto puede prevenir de enfermedades gastroenterológicas, ¿no? Entonces, como para resumir, la lactancia materna brinda beneficios al bebé porque proporciona todos los nutrientes y lo hidrata, le previene de infecciones, alergias, cáncer, colesterol y también le previene del COVID-19. Entonces, por ello es súper importante la promoción de la lactancia. También ayuda al desarrollo cognitivo del bebé a largo plazo. Cuanto más tiempo alargamos en la lactancia materna en el bebé, mayor desarrollo cognitivo. Beneficio para la mamá, como ya hemos venido explicando, recuperación física y disminuye el riesgo de hemorragias y también de desarrollo de cáncer en diferentes cánceres, ¿no? Ovario, de mama, diabetes, anemia, etcétera. Y para la familia también es beneficioso porque disminuye el riesgo disminuye el gasto económico, porque si nosotros comparamos las fórmulas, el costo es muy caro y también ayuda también
a prevenir, digamos, apoya al medio ambiente porque no produce ningún desecho la lactancia materna, ¿no? Entonces, eso, no sé si tengas alguna pregunta. No, perfectamente, te estamos escuchando. Adelante con la exposición, que es muy importante, sobre todo para las madres, mi estimada. Uh-huh. Bueno, ¿qué más les puedo comentar sobre la lactancia materna? Decirles a todas las madres que recién que van a tener su bebé o que ya están en los primeros meses, es que tengan la seguridad de que todas las mujeres tenemos la capacidad de poder alimentar a nuestro bebé. Pasa que en los primeros meses las mamás tienen miedo o creen que no pueden dar de lactar porque dicen yo no produzco mucha leche o mi bebé no se alimenta. Entonces ahí se genera el problema de decir al médico, ¿no? O en el centro, no produzco leche. Entonces ahí empiezan con la introducción de fórmulas infantiles. Entonces, ¿qué pasa? Que esto quiero compartirles y que quede bien claro para todas las mamás. Los primeros 3 días, el primer día, al tercer día recién hay la bajada de leche. El primer día, cuando ustedes le pongan al bebé apenas nace, no va a salir chorros de leche, solo gotitas. Las gotitas que salen son suficientes para el bebé. Entonces no piensen, no vayan con la idea de que ya va a salir chorros y chorros. Entonces la mamá cree que no sale y no produce. Entonces ahí empieza el primer problema de introducción de fórmula infantil en la alimentación del bebé. Recién al tercer día de nacido del bebé se da la bajada de la leche, donde uno sale más cantidad. Pero desde el primer día hay que poner al bebé apenas nace al pecho materno, porque la estimula y hay que ponerlo y para que empiece a succionar, y eso estimula a que ya empiece a producirse más leche. Entonces, y hay que darle a libre demanda, no hay horas, las veces que quiera. Entonces cada bebé es único, hay bebés que hay que despertarlos, pero no hay que compararnos, pero hay que ver a nuestro bebé como es, pero libre demanda, no hay horas en ese sentido. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Los primeros 6 meses exclusivamente leche materna, y la Organización Mundial de la Salud sugiere que puede darse la lactancia materna hasta los 2 años a más, hasta donde la mamá y el bebé lo deseen. A partir de los 6 meses ya se complementa con la alimentación, pero continúa la lactancia materna a libre demanda. ¿Aló? ¿Hola? Sí, perfecto. Sí, no sé, pensé que estabas preguntándome. Adelante, para terminar, por favor, creo que adelante. efectivamente muchos mamás se preocuparán porque en los primeros días, 3 primeros días, no cae pues en cantidad, ¿no? A chorros, como el bebé a veces se atora todavía, pero a partir del tercer día nos cuentas que efectivamente empieza a salir. Eso no será con la succión que el bebé va a hacer de la teta, o es que normalmente, como dices tú, se da normalmente al tercer día, digamos, la presencia de más leche. Fisiológicamente, recién al tercer día da la bajada de leche. Los primeros días solo sale gotitas, y eso es suficiente para el bebé. Esos primeros días sale el calostro, que es la primera vacuna natural que el bebé debe recibir. Esas gotitas son bien amarillas, las primeras leches, la primera leche que sale es bien amarillo, ese es el calostro, es la vacuna que recibe el bebé para protegerle, darle defensas y protegerle de enfermedades respiratorias, como le digo. Entonces es muy importante no eliminarlo, que debe recibir el bebé, ¿no? Entonces, lo cual no recibe si un bebé inmediatamente le dan fórmula. No va a recibir. Si nosotros no le ponemos al pecho, no vamos a excluir al bebé de recibir este alimento de oro que le llamamos, ¿no? Entonces, decirles que tengan confianza ya en eso, para que todos tenemos la capacidad. Para la producción de leche, lo importante es la succión.
hay que tenerlo los primeros días y todos los primeros meses, siempre pegado al pecho. Eso estimula la cercanía, el amor de mamá con bebé, estimula que el bebé tenga apego, que la mamá tenga tranquilidad. Entonces hay que pedir donde nace el bebé, que lo traigan que el bebé esté con la mamá el mayor tiempo posible y que no esté en otra cunita, sino esté con la mamá en su pecho, ¿no? Eso, si es que es posible, ¿no? Porque hay diferentes formas de nacer, entonces, y si puede estar junto con la mamá, perfecto, y si no, por alguna razón, pues también que esté con el papá, ¿no? Para que reciba calor y amor el bebé. Y bueno, como digo, la producción de leche básicamente es la succión. No es que si me tomo 1 litro de avena, 1 litro de quinoa, que sí puede ayudar, pero es la succión la que estimula la producción de leche. Cuanto más succiona el bebé, más producción de leche. Pero, sin embargo, Jenny, hay a veces mamás o personas que ya conocen, dice, oye, tienes que tomar mate bastante, por ejemplo, decía, yo escuché mate de camote, ¿no? De las hierbas de camote. Otros tienen que tomar no sé qué otro mate para que tengan bastante leche. Sí, hay alimentos que algunos, no todos, por eso, como digo, hay mucha controversia, pero hay algunos alimentos que ayudan, ¿no? Pero no son todos, ¿no? Pero lo puede tomar, pero siempre con que el bebé esté pegado en el pecho, promoviendo la succión. Porque si yo me tomo 1 litro de cualquier cosa de bebidas que yo creo que me va a ayudar, pero si no le pongo al bebé al pecho no va a funcionar. Entonces sí hay que tomar líquidos, pero siempre el bebé al pecho para que esté estimulando la succión. Entonces eso es lo que debemos ver. Jenny, y se da este caso de que hay mamás, en casos extremos, ¿no? Hay mamás que beben alcohol y, digamos, beber alcohol cuando uno tiene bebé de 1 semana o 1 mes, ¿le pasa el alcohol también a través de los senos, a través de la leche? Sí se pasa el alcohol. Uh-huh. Pero bueno, Jenny, en todo caso será, digamos, o son cantidades mínimas. Claro, va a depender cuánto tome, ¿no? También, pero obviamente en los primeros meses durante el tiempo que dure la lactancia, pues se sugiere que no tome, ¿no? Que no tome alcohol. Claro. Bueno, pero si ya cuando esté más grande, estemos hablando de 6, 8 o 1 año el bebé que está lactando y la mamá tenga un compromiso, puedes sacarse la leche, guardarlo en la refrigeradora y luego y digamos por ese día que va a tomar o 2 días podría funcionar, darle su leche materna, pero ya no le está pasando directamente, ¿no? Desde el pecho, ¿no? Claro. Y un detalle hablando sobre el tema, la leche materna ahí en la refrigeradora aproximadamente ¿cuánto tiempo podría aguantar? Mire, en el medio ambiente, tapado adecuadamente, estamos hablando de 4 horas. En la refrigeradora puede ser 4 horas. Perdón, le dije 4 horas medio ambiente, refrigeradora 4 días y en la congeladora 4 meses. 4 meses, perfecto. Uh-huh. Entonces es importante también saberlo para las mamás que se reinician al trabajo, cuando están el tiempo que están por descanso, por lactancia, por maternidad, pues empezar a guardar, ¿no? Obviamente en frascos adecuados que hoy en día hay, con una rotulación y fecha adecuada para que ya ir ahí haciendo un banco de leche casero, cuando ya inicie a trabajar, sigan dándole su leche materna, ¿no? Que sigue manteniendo los nutrientes y todo, ¿no? Y la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses también es importante recalcarlo una y otra vez, Jenny. Sí, es muy muy importante la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, nada de alimento, nada de agüitas, nada, a menos que el médico indique algún suplemento por ahí por el que
si el bebé lo necesita, quizás por ahí hierro, otras cositas, pero es lo único y nada más. ¿Ya? A partir recién de los 6 meses para adelante ya la lactancia viene complementado con la alimentación, pero sigue teniendo mucha importancia la lactancia desde los 6 al año, porque la mayor fuente digamos, de energía y de nutrientes viene de la lactancia, aún así a partir de los 6 meses. La alimentación recién se va introduciendo poco a poco, es recién, digamos, no es en ese momento todavía el bebé está empezando a conocer los alimentos, no es que lo cambie, ¿no? O sea, ya dejo de dar lactancia y ya solamente comida, no. Eso pasa recién a partir del año. A partir del año sí, lo más importante es la comida, porque de ahí es donde se va a alimentar o va a llegar la mayor cantidad de energía y de nutrientes. Pero también puedes continuar con la lactancia. No es que no alimente, sí alimenta y puedes continuar hasta los 2 años y más. Sabemos que en nuestros pueblos la lactancia dura más de 2 años y bueno, y está bien y no hay por qué juzgar ni criticar a las mamás que quieran dar por más tiempo o menos tiempo, ¿no? Perfecto. Jenny, te agradecemos por la información que nos compartes. Muchísimas gracias. Y gracias por participar en este espacio de nutrición para nuestros amigos de Surfoy. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días, hasta luego. 7 de la mañana con 32 minutos. Amigos oyentes, Huawachay Kiriki, Ñahuatachaj, Ishkiwatachaj, Ñuñushalan, no hay problema. Ishkiwata Kurachaj, Ñuñushalan, manan problema canchulachtamase. Aman en que yo que manactin, ajnakam, Ñuñuno, mana imaps cancacho, allillan me cangalachtamase con. 7 de la mañana con 32 minutos, amigos oyentes, más información. Escuche bien, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Unidad de Gestión Municipal, comunica a toda la población de la capital del distrito que, en cumplimiento al decreto, bueno, en este caso a la directiva número 061-2018, SUNAS, informa acerca del corte de servicio de agua a todos los usuarios morosos o deben de servicio de agua. Escuchen bien, Uyarichis. La Unidad de Gestión Municipal recomienda tomar las precauciones y evitar el corte. Para cualquier consulta sobre su deuda, puede apersonarse a la oficina ubicada en Chalhuahuacho, en la oficina en horario de oficina. Será atendido por nuestros funcionarios, dice, para brindarle la solución al respecto. En caso de reconexión sin autorización, se pagará el 40% de una unidad impositiva tributaria. La suma de 1.840 soles es la que se tiene que pagar. En todo caso, reiteramos, amigos oyentes, corte de servicio de agua a todos los usuarios morosos o aquellos que deben del servicio de agua en el distrito de Chalhuahuacho. Chiña tlachtamasicona. Uno más pagarán que choriqui pagar y hueracocha. Imagina choriqui la pachan pagar y genas pariqui tranquilo canaiki pachiña triqui corte en escapes ahí como. 7 de la mañana con 33 minutos, Guillermo, tenemos más información a esta hora de la mañana. Así es, 7 de la mañana, 34 minutos ya, Guayajayaguna tiene que ver sobre este taller, sobre saberes productivos. Entonces, Machu Yagunate a 65 sochtachun capizja guateo huicheman, Guayajanchigunatan y Achachanjaco, ya Corajunatan y Guayachanjaco, lo que taller saberes productivos. Ya inmediatamente, atención, Guayajayaguna, pajar en Apareconja, pajar en Puncho. No, lunes 8, lunes 8. Lunes taña, pagar en sábado, domingo, lunes taña, pareconja, chonca ahora es tutamantan, la estimación. 10 de la mañana, atención, pensión 75 y la palan corajona, pararani, guarajoyo, tambuya, janguna, chaypicanagich. A ver, hasta un huayaywas, un guayajuna, panaicuna, guarajocha, plácido, wilca, paimicacha, de la unidad local de empadronamiento. Cheja, guarajocha, plácido, jantan a paeca, muy buenos días, sumas, puncho, jampacacho. Muy buenos días, gracias por permitirme que era tu champe, no jata que radio Sufuiman, espacios y Dios Taixmanta, o que una panaicona, diferentes comunidades piltaricón que son cona, Sumacunchay, o que es Plácido, que hay municipalidad distrital, Chalhuahuacho, Anche Manta Pacha, que oficina, unidad local de empadronamiento. En Ayata, oficina CIAN, no Cacachana responsable, que hay municipalidad hinches ocupe. Cualquier panaicuna, que hay Konami, que lo que es saberes
productivos anchaymanta parlarisonchis imanchay saberes productivos pikunapaqmi exclusivamente y kay saberes productivos hamurin anchaymanta. Bueno, kay lunes punchaytan aparikun haqayta centro poblado Tambulla anchaypi llapan wawqinchikuna kuraq wawqinchikuna kashan pikunachus kashanku usuarios chaskikunku kay pensión 65 anchay wawqinchikunawan llank'arinanchispaq may comunidadkunata primero focalizacamushan solo lo que es Patari, Huarcoyo, Tambulla y Pararani anchayllawan imaraykupi compañeros porque kay saberes productivo anchaypaqmi kay municipalidad ninchispi ñawpaqta mana tarikuranchu kay saberes kuna descubri kay saberes kuna qatipay hinaspa chaymi nuestro alcalde Porfirio Gutiérrez Paniura hinallataq regidorninkuna llapan jabarinku paykunapi hinaspa chaymi mediante una ordenanza municipal número 07/2022 Municipalidad Distrital Chahuahuacho anchay chawpinta aprobarikamun una ordenanza kay wawqinchiskuna hermanoskuna kay adulto mayor paykuna kashanku paykunaq yachayninkuta qatiparinapaq yachayninkuta paykunatapis participe kay lo que es tema social wawqinchikunaman uña hamuqkunaman paykunapis yacharichinankupa chayta nispan wawqikuna lunes punchaytan kay wawqinchikkunata kay Tambulla llaqtanchispi nuqanchis paykunawan parlarimusun identificarimusun ima yachaykunan kashan chumpi away kashan puytu ruwayninchis gulon ruwayninchis kashan hinallataq kashan berrita ruwayninchis waraka ruwayninchis liwi ruwayninchis imaymanan manka ruwaykuna kashan imaymana ruwaykunan kashan anchaytan nuqanchis identificarimusunchis maypin wawqinchikunawan llank'arimusunchis es primer chayra focalizacamushan posteriormente qhipakunaman quizás mana chayllapichu kanqa sino es que el objetivo kay objetivoqa mana chaychu sino que qhipakunamanqa ruwarikamunqa huk winkakunapi por ejemplo al lado Llamawiri ruwarikamunqa al lado kay Minascuchu Patabamba anchaylaropi entonces chayraq kay ordenación kay resolución lluqsirimuspa chayraq kay implementarikamushan kay municipal chawpimanta entonces chaymi kunan anchayta identificarimuspataqmi nuqayku registrarimusaqku qhawarimusaqku pikuna haykapunin kashan chayman dedicaqkuna hayka imaynakunan kashan chayta chaymantañataqmi waqaykuna chay kay yachayta wawqinchikuna yachayninta llapanta kunan hermanonchikunaman instituciones educativas kashan anchayman transmitikunqa chay yachayninchis wawqinchikuna adulto mayorkunatan identificakamun hinas paykunan huk institución ña focalizachaykuna qhawarishaykuña paykuna chayta yachachimunqa imaynan chay awaykara kunan saynallatachus chay awayta awashanchis hukñiraytañachu implementakamushanchis imaynan chay puchkaykaran imaynan chay waraka ruwaykaran anchay llapantan paykuna yachachimunqaku kikinku machunchikuna yachachimunqaku paykunapuni kunan wayna wawanchikunaman paykunaman paykuna willamunqaku imaynan ruwaykara imaynapunin ñawpaqmantapuni kay ruwayninchikuna hamuran chayta paykuna imaynatachus profesor willan yachachin anchaynata machulanchikuna paykuna huk institución educativaman willamunqaku yachachimunqaku ruwayta ruwachimunqaku entonces imaraykupi kay wayqiykuna panaykuna a veces kunan instantin kay díaskunata machulanchikkunata qunqarisqaña paykuna kashanku mana nuqanchis involucrashanchischu kay parte socialpi qunqarishanchis paykuna a veces mana chaykunata puraspanku paykuna sintikunku tumpa aislado hukllaruman churarisqa a veces sintikunku entonces nuqanchis paykunata participe chaypi ruwasunchis paykuna yachaq kashanku paykuna experienciawan ña hayqa kay watan hina experiencia naras kashanku paykuna líderes comunales aparej kashanku entonces chaymi bastantita paykunata ayudanqa yachayninpi abuelinchikkunatan bastantita kay yacharichinqa kaq emocionalmente kusisqa paykuna sintirikunqaku mana quizás hayk'atus paykuna
institución profesores na paikuna rimarrankuchi acharchirankuchi pero paikuna kunan chaywanqa kay ordenanza kunan kay kunan yatnakuncheqa paikuna chayta rimarimaqku. Entonces a ver imaynan machula sintirikun maypachanchu chayta ruwaspa. Entonces emocionalmente paikunan mejorta hukratulapis llakikuyninkuta quizás preocupación ninkuta chayrata con cares paikunapis perfecto, Plácido. playarikunqaku chaypi yacharichimunqaku chaypi. Entonces anchaymi chay objetivo kay saberes productivos, involucrar a nuestros adultos mayores en sector público, parte social anchay po paikuna kashin. Plácido, kay panaikuna lunes unchayta suyawanaykis pararani cartera patapi suyawankis a las 8 peimanta no kayku carro jamón Tambulla kama pasaykiko hinallata patariman suyamunqa carro en así patarimanta apamusaykiko hasta Tambulla kama. Entonces manan no kallachu kay que municipalidad que oficinallachu que pero mucha sino que está involucrarse con lo que es gestor local pensión 65 pay mi chay pitarricón. Entonces huacaicona panaicona netamente chay comunidades llamanas me llancarizón sepa con la montaña llancarizón suaquín comunidad pues cachanco chocoyo laguani cuchuacho anche amar huacaicona porque a veces tumpas asan machulans con un llancay por erichimunapa aparimunapa chay causan ante con la llamada con llancarizonches lo que es patariuan Huarcoyo, Tambulla, Parara, ni Quinsantin, comunidad yao, Tawantin, comunidad yao, Huacaicona, Panaicona. Entonces, Huacaicona, Uyarishangis, Cancona, Checa, Uyarichis, lunes, ponchetan a las 8, suya Shabanan, Kukashan, cartera Patalapi, Paicona, Parimunan, Kukashan, Puscancuta, Chumpincuta, Roinincuta, Parimunan, Kukashan, entonces, Cheta, identificar espa, Callarinanchis, Palancainchis, Tambulapi. Entonces, Huacaicona, Panaicona, por favor, kashankis wawankuna ñitunkuna wakinkunaka willarichis machuranskuna pikunan kay pensión 65 man chaskikuyta atishanku paykunapaq kay netamente kay saberes productivos. Ahora sí. Gracias, Plácido. Lo honesta, entonces, ya paya guayachanchikuna oyeresayquis menos suyankichis carretera patalapi. Gracias, Plácido. Hatun napaykuyku hampa guayre. Muchísimas gracias. Ok. Punchacamaña, hermano. Bueno, muchísimas gracias. 7 de la mañana con 43 minutos. Hanches horas, Tahuachuca 15. Open Peña. Ya estamos con la cheja. Ya palanta Panachay. Muchas gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de nuestra página del Facebook. También a nuestros amigos que están enviando sus mensajes a través del WhatsApp. ¿Ya? Leemos a Julia Palanta Panachay. Así que Panachay ya estamos ya está en la Municipalidad Provincial de Cotabamba, ya por Chimuchaña, programación Talyactamasecuna por 62 años. Sochtachunca es que Guatataña, 62º aniversario de la restitución política de nuestra provincia de Cotabambas. Y maimana actividad con aparecon con paneguna y agachuna quillantinche con paneguna canja. Chereco con ya está en la maratón pasa apareconja. Yactamasecuna que hay inscripción totalmente gratuita canja. Según apareconja a ver a su gerencia de desarrollo social y servicios públicos nesja llaman chaypi llaqtamasecuna DNI aparena llaqtamasecuna copia simple nesjata en la firma declaración jurada que no tienen problemas de salud al realizar actividades físicas exigentes porque chaypi jariki haika kilómetros de llaqtamasecuna fawanques correnques llaqtamasecuna chayja hakuchi wayjekuna paneguna alista con gech no pasama hasta matepayusajo que hay inscripción de maratón por el 62 aniversario de la provincia de Cotabambas. 7 de la mañana con 44 minutos en el informativo Huillarico y Guaycaicona Panecona. Vamos con más información a esta hora de la mañana. Mucha atención, la Municipalidad Distrital de Akira el día de ayer ha iniciado la obra de servicio de comercialización, en este caso del mercado de abastos del distrito de Akira. ¿Lo necesita? Por supuesto que sí, es una necesidad de parte de la población del distrito de Akira y el día de ayer se ha dado la colocación de la primera piedra. Vamos a tener mayores detalles, estamos ya a través de la línea telefónica en comunicación con el señor alcalde Gonzalo Paz. Señor alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, Javier, buenos días a todos. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas, especialmente el distrito de Akira. Señor alcalde, una importante obra, necesidad pública prácticamente para el distrito de Akira, que el día de ayer se ha dado inicio.
sí, muy añorado inclusive, muchos años el distrito de Akira ha añorado construir algo ahí en esta pampa. El día de ayer han estado acompañándonos autoridades comunales, ¿no? La mayor parte del distrito de Akira, asimismo alcalde del Centro Poblado Menor y entre otras autoridades dirigentes, y quienes, bueno, pues inclusive en el plan de desarrollo concertado de hace más de 10 años se había considerado la construcción del mercado, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es cumplir ese plan, ¿no? Alcalde, ¿y esta obra está previsto para que se pueda iniciar y concluir? ¿Tiene una fecha determinada? Bueno, ya inició el día de ayer. Ya. Perfecto. La maquinaria que habíamos adquirido previamente ya está trabajando. Hemos complementado con algunos bolquetes más de alquiler y ya está trabajándose, ¿no? Ya inició la obra. Las excavaciones, el movimiento masivo de tierras ya está dado, entonces hoy día seguramente van a complementar el cerco y todo el asunto, y las adquisiciones de materiales también seguro van a ir adelante, ¿no? ¿En qué consiste en este caso esta obra? Vamos a seguramente hay una cantidad de puestos, digamos, hay tiendas. ¿En qué extensión? Sí, el mercado está emplazado en un área de más o menos 2.400 metros cuadrados. Antiguamente, ustedes saben, Sojiapampa ha sido siempre un lugar histórico, ¿no? Donde se han hecho muchas actividades, tanto ferias agropecuarias, se ha usado como estadio, es más, se conocía a esa pampa como Estadio Luna, ¿no? También como Sojiapampa, donde hasta inclusive mucho antes, cuando no había todavía un ruedo de toros, ahí se realizaban la corrida de toros, digamos, ¿no? El distrito de Quito es bastante fanático de estas actividades, ¿no? Bastante les gusta a la gente el tema de la corrida de toros, y ahí lo hacían también, ¿no? Entonces, siempre esa pampa ha sido del pueblo, todo el mundo lo reclamaba. En un tiempo, en el año 96, se había establecido para ayudar, digamos, a la construcción, porque Infes requería un poco más de espacio. Se había disimulado un poco el área, digamos, de lo que actualmente es la Escuela Arguedas, ¿no? Ahí están los documentos que obran. Hemos tenido que ir hasta la notaría Avendaño. El notario Avendaño inclusive ha fallecido me parece que con el COVID. En todo caso, todos los documentos estaban en el colegio de notarios. Hemos recabado la documentación necesaria y ahí hemos revisado, ¿no? Donde mucho tiempo atrás, antes del 96 inclusive, ese terreno ya se había donado ya, ¿no? a la institución educativa, no la pampa, sino lo que actualmente posee la institución educativa, ¿no? Entonces, en el año 96 ratifican esa donación, así dice el documento, y inclusive ahí dice, ¿no? Dentro de los linderos siguientes, ¿no? Y hacia el sur dice, pues, ¿no? Colinda con el Estadio Luna, ¿no? La donación del terreno a la escuela, ¿no? Nunca el terreno ha sido de la escuela, y en el año 2012 COFOPRI viene y lo titula a nombre del Estado como área de circulación toda la pampa. Y lo único que nosotros hemos hecho el año pasado es desmembrar un área de esa titulación y inscribirlo en registros públicos como un área desmembrada, ¿no? Es lo que se ha hecho. Finalmente la construcción tiene 3 pisos. En la parte de arriba, como es una pendiente, no es realmente plano, ¿no? La pampa tiene una pendiente. En la parte de arriba va a tener un sótano y ahí va a haber un estacionamiento de vehículos, digamos, ¿no? Más o menos como un mall, ¿no? En todo caso, bueno, tiene pues bastantes puestos para venta de comida, tiene su patio de comidas, tiene puestos para ropa, debidamente distribuido, ¿no? Asimismo, cuenta con un mini terminal. De hecho, en el distrito de Quira, pues, así como sabemos todos, no vienen pues buses diarios, ¿no? Salen algunas combis a diferentes lados, pero todo eso está coberturado con ese mini terminal que va a servir por unos años, ¿no? 5 años, 10 años tranquilamente nos va a servir. A la semana solamente llegan 2 veces los buses, y solamente 2 buses, ¿no? Cada día, ¿no? Es 2 veces a la semana. Entonces tiene su sala de espera, ¿no? Sus servicios higiénicos, todo completo, ¿no? Él cuenta con sus ascensores, qué sé yo. En el último piso inclusive se ha considerado una cancha sintética, porque bastante nos faltan espacios para recreación, y esto va a ayudar también a que la escuela, los niños, a veces hacían sus actividades deportivas afuera en la pampa, a la exposición del peligro, digamos, porque es un área de circulación.
En todo caso, va a dar mayor seguridad a los niños. También pueden hacer su educación física por las mañanas. Y en las tardes, pues en las noches más, estaría dispuesto al público, ¿no? A toda la comunidad. Interesante, porque efectivamente va a ayudar a que la población esté ordenada, pues, porque como usted dice, ya desde mucho antes viene realizándose la compra-venta, las ferias en esta parte en el Estadio Lunas, ¿no? Es muy conocido. Y ahora, las preguntas, ¿quién ejecuta esto? ¿Cuánto es la inversión y cuánto tiempo llevará? Bueno, se ha decidido hacerlo por administración directa. Pensábamos hacerlo por contrata, pero hemos tenido algunas malas experiencias en el distrito con obras por contrata. Sí, es cierto, hay buenos empresarios que tienen bastante conciencia y ética en el trabajo, pero también hay algunos que más manejan la parte legal, digamos, y están a la cacería de errores y finalmente llevan arbitrajes innecesarios y paralizaciones innecesarias. En todo caso, para garantizar que se haga, porque imposible que la terminemos nosotros en este año. Las gestiones, la gestión municipal como tal no termina, no acaba. Lo que acaba son el periodo de los alcaldes, ¿no? Entonces, el Congreso también tiene aprobada esa norma, esa ley, donde ninguna autoridad pues puede frenar o estancar una obra, no así para así. Todas las obras deben continuarse, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, el ruedo de Torres lo hemos encontrado un 60% y con la buena voluntad de los regidores en una sesión hemos aprobado la continuidad, porque si lo paralizábamos y buscábamos algún error íbamos a encontrar tal vez muchos, ¿no? Y estar denunciando por cosas innecesarias, finalmente perjudicamos al pueblo, ¿no? Entonces, ahora tenemos un ruedo de toros. Creo que es un orgullo para Quira tener una infraestructura de esa manera. Inclusive nos han dicho que en todo el sur no existe una infraestructura igual, ¿no? Similar a esta. En todo caso, el mercado sería una construcción de igual manera que no solamente va a servir para los aquireños, sino también para personas que puedan venir a nuestro distrito, dado que se orienta a una situación turística muy importante del distrito de Aquira. Yo creo que el mercado va a dar una acogida muy buena para todos ellos, ¿no? Definitivamente. Señor alcalde, un tema muy importante en función al presupuesto que se está asignando para esta obra y también saber, ¿no?, de dónde proviene este recurso. Bueno, los recursos provienen del canon minero. Ustedes saben que estos 4 años la provincia de Cotaramas, alcaldes, dirigentes, se ha estado luchando porque se pague el canon. Inclusive en el 2019 se puso en la agenda, ¿no? Aquira ha participado con poner en la agenda tanto el canon como el convenio marco, ¿no? El canon ya se ha logrado gracias a la lucha de toda la provincia de Cotaramas. Los dirigentes han participado muy bien en este asunto. En todo caso, el canon que para este año se ha asignado al distrito de Aquira se ha destinado para el mercado, ¿no? De hecho, tal vez no se va a gastar todo, pero finalmente ese dinero no se revierte, ¿no? Queda en las arcas del municipio y para una obra, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto? 13 millones y medio. ¿Cuánto? 13 millones y medio. 13 millones. Ajá, 13 millones y medio más o menos. 13 millones, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de una gran obra, en realidad, usted lo ha dicho bien, este coliseo, bueno, yo dije coliseo romano ya, pero que de lejos se ve una gran obra, lo que es el ruedo de toros, mi estimado alcalde. Y bien, yo creo que efectivamente ninguna obra inconclusa por los alcaldes anteriores debe estar así inconcluso, sino los que vienen deben determinarlo, ¿no? Porque de eso se trata. Usted ahora, este presupuesto ya aseguró, y ojalá el próximo alcalde, como usted dice, que no va a poder acabar, lógicamente, por los pocos meses que quedan, ya prácticamente quedan 4 meses, 5 meses, 4 meses y medio. No lo va a poder acabar, por supuesto, y ojalá que el próximo alcalde continúe pues con esta obra, ya que el presupuesto está ya listo y está ahí listo para poder llevar a cabo esta buena inversión. Y ojalá, seguramente, con el plano que tienen ya quedará muy bonito. Seguramente ahí también los accesos, las carreteras que están por los bordes deben quedar, o en todo se va a construir, en toda la Plaza Lunas. No. Se ha dejado a los costados una muy buena vía, ¿no? En doble vía, digamos, los accesos muy bien definidos, y va a dar una mejor accesibilidad inclusive para los buses, para todo, ¿no? Se ha diseñado adecuadamente, han participado en esto personal, digamos, con cierta experiencia, y yo creo que se va a garantizar la accesibilidad a este mercado, ¿no? Va a estar muy bonito, ¿no? Tiene varios ambientes acogedores, digamos, al pueblo, y finalmente pues toda la gente, no solamente la capital del distrito, sino que todo el distrito
todas las comunidades van a poder participar de este mercado, ¿no? Tiene una sala de exposiciones, por ejemplo, donde pueden exponer sus artesanías, los de la parte alta, los productores de papas, de ganado, el yogur, por ejemplo, siempre lo vendemos delante de la iglesia. Ahora, pues, dentro del mercado tendrán un lugar adecuado para exponer, por ejemplo, ese tipo de productos, ¿no? Alcalde, y tentativamente, ¿para cuánto tiempo se prevé esta obra? Está entre 10 a 12 meses, ¿no? La obra. Bueno, puede demorar un poco más, claro, pues, de acuerdo a lo que se vaya haciendo. Vamos a tratar de darle más punche nosotros, tal vez propongamos un doble turno de trabajo, qué sé yo. Va a depender también de la llegada de los materiales. Usted sabe que tenemos que cumplir las normas y las licitaciones un poquito demoran, ¿no? En este tipo de obras. Sí, pues sobre todo las lluvias también afectan, entonces hay que prever todo esto. Creo que va a ser muy buena obra, así que ya nuestras municipalidades están trabajando precisamente en este tipo de comodidades para la población. Ojalá ahí estén todos los comerciantes y hay a la fecha tal vez un mapeo o un empadronamiento de cuántos comerciantes ocupan en la Plaza Lunas, digamos, en una feria. Sí, aproximadamente 150 comerciantes, más en los días de feria incrementa esto un poco más, pero bueno, está diseñado para un poco más, ¿no? Previendo el tiempo también. De todos modos, Akira va creciendo, va a ser necesario otros mercados. Inclusive se ha construido un mercado ya hace un tiempo atrás, el mismo que por algunas circunstancias no ha funcionado, digamos, ¿no? Pero pienso yo que incrementándose un poco la población, ese mercadito también chiquito que está arriba, también va a tener su funcionalidad en un momento dado, ¿no? Akira va creciendo día tras día, mayor poblaciones, hacia arriba inclusive se ha abierto ya tenemos la nueva circunvalación, estos días debemos terminarlo. Tenemos ya varias calles aperturadas en la zona de Tupus, hacia Antapampa también. Ayer justamente dimos inicio a la carretera que va desde el Mirador por Dorotea, Pilapata, Cochani. Es una carretera muy, muy importante que va a ser parte también del corredor económico. Y bueno, pues también va a dar accesibilidad a los tractores agrícolas que van a poder acceder a esa zona, ¿no? Pues con todo ello se va a complementar muy bien con el mercado. Y alcalde, ojalá que cuando usted termine su gestión publique, digamos, todas las obras que hizo y para tenerlo y publicarlo. Yo creo que es necesario no solamente un impreso, sino a través de la emisora también contar qué es lo que hemos hecho durante cuánto de dinero se ha invertido, y que es muy buena saber la gestión de un alcalde, porque muchos se retiran sin informar esto, pero lo importante es dar a conocerlo. Así que felicitaciones y bueno, pues que sigan para adelante. Y estaremos siempre al tanto de cualquier información que tengan desde la municipalidad. Un abrazo para usted, alcalde. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos. Yo creo que con buena fe podemos avanzar. Bueno, pues hemos tenido un evento de la pandemia. Nosotros no lloramos de eso ni reclamamos. De hecho, a veces la vida trae consigo ciertas situaciones. A veces me da a pensar mucho este tema, porque el COVID en el Perú, por ejemplo, ha muerto creo que menos del 1%, digamos, hablando fríamente. De hecho, hay bastantes personas que han fallecido, sus familiares han sufrido bastante. Inclusive en mi familia también ha fallecido algún tío, ¿no? Entonces, lo hemos sufrido, nos ha afectado bastante este asunto, ¿no? Pero a veces revisando un poco la Biblia creo que se encuentran, si los que han leído, dice, vendrán plagas futuras que diezmarán a la población. Dicen, no, la cuarta parte de la población murió por esto, algo así habla. La cuarta parte es inmenso. Imagínense que el COVID no ha matado ni al 1%, imagínense una cuarta parte, sería fatal, ¿no? Yo creo que vienen tiempos difíciles, tiempos que ameritan, digamos, una mayor preparación de nuestra parte. Todos, pobladores, dirigentes, autoridades, todos debemos prepararnos con buena voluntad, avanzar hacia el futuro. Yo creo que estar juzgando autoridades, no, ya no viene al caso, sino apoyarlos y ir avanzar con buena voluntad, ¿no? Esa sería definitivamente mi participación. Muchísimas gracias por este espacio. Señor alcalde, antes de que se retire en la parte final, hablando justamente sobre estos recursos de canon y regalías mineras de la empresa minera Las Bambas, en el mes de junio, ¿ustedes percibieron lo que, digamos, estaba previsto? O igual pasó como con las otras municipalidades. Por ejemplo, Chalhuahuacho recibió muy poquísimo dinero. No sé cómo fue en caso de ustedes. El tema es de que se ha cumplido con lo que se ha anunciado. El canon minero se paga un año atrasado, ¿no? Lo que estamos recibiendo este año es del año pasado, ¿no?
Del 2021 se paga en el 2022. Del 2022 se paga en el 2023. Lo que me imagino que a que te refieres es la regalía contractual, que es muy distinto, ¿no? La regalía contractual que está en el contrato de las Bambas con la provincia de Cotabambas, o con la región inclusive, ¿no? Porque la regalía en un momento dado se debería pagar solamente a la provincia de Cotabambas, pero bueno, pues teníamos congresistas que no eran de la provincia, eran de Andahuaylas, de Abancay. No, en todo el país, el alcalde en todo el país es a nivel de región, no es a nivel de la provincia. La regalía se da. Hay un tema, es que este asunto es regalía contractual, es muy distinto a la regalía minera. Perfecto, tiene usted mucha razón, asunto, ¿no? Eso sí, claro. Sí, la regalía minera está dado en la ley, ¿no? Así es. Eso, todas las mineras están obligadas a pagar la regalía minera. La regalía contractual es la única de las Bambas, ¿ah? La regalía contractual es la única empresa que paga regalía contractual a nivel país. A nivel país, Bambas, efectivamente. A nivel país, ¿no? Entonces, esto debía pagar solo a la provincia, pero bueno, pues se paga a toda la región, estamos compartiendo con toda la región. De todos modos, esta regalía contractual viene pues de la venta directa de los minerales, ¿no? Sí. El 3%. Y mes a mes. Es decir, si un camión no llega a Matarán y no se vende ese mineral, no entra pues ni un solo a las municipalidades. Es así la razón, porque recordemos que a principio de año, pues Chumivilcas ha hecho sus paros, luego nuestros hermanos, bueno, con justas razones tal vez. En todo caso, todo eso también ha hecho de que no haya pues salida de cobre de las Bambas y no ha llegado la regalía contractual como estábamos planificando. Por ejemplo, en el distrito de Akira pensábamos que llegaría a unos 12 o 13 millones también, ¿no?, de regalía contractual, pero creo que no estamos superando ni los 4 millones, ¿no? Eso es lo que también Chaloachi y otros distritos les ha afectado. Pero en el canon minero del año pasado, más bien para el próximo año, el canon también va a ser un poco limitado, me imagino. Bueno, señor alcalde, le agradecemos por la comunicación telefónica y éxitos en este último tramo de su gestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. 8 de la mañana con 2 minutos en el informativo Guillarico y Guillermo, ahí está. Bueno, tenemos que felicitar, lógicamente. Hay obras que sí o sí se tienen que felicitar, gestiones que se hacen de parte de los alcaldes, sí o sí se tienen que resaltar. En este caso, el trabajo que viene desarrollando el señor alcalde Gonzalo Paz, ¿no? Hacía una reflexión en relación a la COVID-19, las personas que han fallecido, las personas que han muerto acá en nuestro distrito, a nivel de toda la provincia de Cotabambas, personas que han fallecido por esta enfermedad. Y recordaba, ¿no?, todo el trabajo que hicieron la municipalidad, porque en medio de la pandemia, Guillermo, si usted se acuerda, cuánta gente regresó, por ejemplo, de Arequipa, caminando, a pie llegaron hasta nuestra provincia. Y el señor alcalde, con sus funcionarios, con lo que viene a ser seguridad ciudadana, incluso hicieron un acto solidario de ir con las camionetas de unidades vehiculares y trasladarlos, hacerlos llegar hasta nuestra provincia, ¿no? Y por ahí en algún momento se juzgó incluso este trabajo positivo que hicieron, porque dijeron, ¿no?, pues bueno, por este lugar llegó los primeros casos de COVID-19 a nuestra provincia. Pero bueno, definitivamente tenemos que resaltar en general el trabajo que viene desarrollando la Municipalidad Distrital de Akira. Y algo muy importante también, Guillermo, si no fuera por este tema del canon o las regalías mineras, pues bueno, este tipo de obras no se estarían desarrollando en nuestra provincia. Bueno, es una gran realidad y eso las autoridades lo han palpado. Mientras uno no es autoridad, no lo toca, pues no lo palpa, habla a veces sin conocimiento, ¿no? No digo con ignorancia, no, sin conocimiento, porque mientras uno es así oyente, es de repente público, desde afuera puedes tú gritarle al alcalde, decirle cualquier cosa, pero uno cuando es ya autoridad, ahí va a sentir efectivamente gracias a qué es que de la mejor manera se puede afrontar cualquier problema, gracias a qué cosa, ellos pueden trabajar bien en beneficio de la población, ¿no? Vamos con más actividades, mi estimado. Parece que ya son 62 años que se va a cumplir de restitución política de la provincia de Cotabambas. Así es, Guillermo, 62 aniversario de la provincia de Cotabambas. Entre manos ya tenemos el programa general de festejos, bonito material que han trabajado la municipalidad provincial, lógicamente. En la imagen aparecen, pues bueno, varias personas a nivel de toda la provincia de Cotabambas con el traje típico, ¿no?, de toda nuestra provincia. Amigos oyentes,
Vamos a revisar en todo caso lo que viene a ser el programa general de festejos. Hay una reseña de las autoridades, de las autoridades de nuestra provincia, ¿no? También una información general de toda la provincia de Cotabambas. Posterior a ello hay una reseña histórica, una presentación. Las actividades han iniciado el día de ayer, amigos oyentes, 4 de agosto. Bueno, el 4 de agosto, construcción del servicio de anfiteatro cultural del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas. Esto se ha dado inicio a las 12 de la tarde. 8 de agosto, escuche bien, actividad taller en la sala, dice, problemática del agua, formas de siembra y cosecha de agua, principios de la agroecología, lugar Casa Cultural de Tambobamba. 9 de agosto, taller de campo, identificación de las zonas, reconocimiento de cochas, reconocimiento de zanjas, reconocimiento de amunas, dice. Guillermo, amunas. Esto va a ser en Ocoruro, en Tambobamba, amigos oyentes, a partir de las 8 de la mañana. El programa continúa 9 de agosto, construcción del campo deportivo en el dice localidad de Antullo, distrito de Tambobamba. A las 12 del mediodía. 10 de agosto, entrega humanitaria de prendas en diferentes comunidades, adultos mayores vulnerables. 11 de agosto, mantenimiento rutinario de camino vecinal en los tramos de Casacancha, Pajla, accesos al sector de Cancahuasi del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas. Y bueno, las actividades continúan, amigos oyentes. Estamos en el mes del aniversario de nuestra provincia de Cotabambas. 8 de la mañana con 7 minutos. En breve está ingresando William Guamán con la información en el plano deportivo. Mientras tanto, gobernador regional de Apurímac, en este caso todo el gobierno regional y el grupo Interbank están iniciando diálogo para conectar digitalmente a 400 colegios de zonas rurales de Apurímac. Tras diálogo con el gerente general de Urbi Proyecto del Grupo Interbank, el gobernador regional de Apurímac informó que llevarán adelante la implementación de un proyecto de conectividad a 400 entidades educativas públicas de nivel primario y secundaria de zonas rurales de la región, donde aún no llega la conectividad a Internet. Urbi Proyectos es reconocido en diferentes países con una gran aceptación y podría replicarse en nuestra región para beneficiar a miles de estudiantes de zonas rurales que no cuentan con conectividad a Internet, indicó la autoridad regional tras diálogo sobre la realidad educativa de Apurímac. Los escolares de primaria y secundaria de las zonas rurales podrán contar con el acceso a la educación, a la teleeducación y a la información a través de la web, a través de acercamiento con la empresa privada. Por su parte, el representante del Grupo Interbank señaló que los escolares deben de estar conectados con el mundo y se puede lograr a través de Urbi Proyecto, el Grupo Intercorp de Perú Interbank, bajo la modalidad de obras por impuesto. Así es, el objetivo es mejorar la calidad de educación de los escolares que viven en las zonas más alejadas de nuestra región de Apurímac. 8 de la mañana con 9 minutos, amigos oyentes, hora de la información en el plano deportivo en la voz de William Guamán. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ocho de la mañana con 9 minutos. ¿Cómo están, amigos oyentes de Radio Surfu y por supuesto del esperado bloque deportivo? ¿Cómo están, amigos? Y un gran saludo a nuestros colegas Javier y Guillermo, que se han venido desde unas cortas o largas vacaciones. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra emisora Surfu y la voz de todos. Vamos con la información deportiva. Bueno, ayer se jugó el primer partido de la Copa Sudamericana, bueno, para los intereses del cuadro peruano, en este caso el que nos representa en esta importante
Copa Sudamericana, hablamos precisamente del Melgar de Arequipa, lograron realmente un partido importante ante el Inter de Brasil, ¿no? El internacional que vino con todas sus estrellas y que no pudo el Melgar de Arequipa doblegar precisamente en el estadio de la UNSA allá en Arequipa. El resultado final, un 0-0, un partido pendiente todavía la próxima semana. En Brasil va a ser muy difícil realmente este encuentro, pero ayer el cuadro del Melgar de Arequipa demostró que tiene argumentos como para poder hacer daño a un grande sudamericano como es el Internacional precisamente de Brasil. Vamos a ver qué pasa en el próximo encuentro. El empate no ayuda, pero bueno, vamos a ver. Ha hecho partidos importantes el Melgar, jugando precisamente de visitante, sabe defenderse bien y veremos qué pasa en el próximo encuentro. Ayer estuvo Juan Máximo Reynoso, en este caso como nuevo técnico de la selección peruana en las graderías de la UNSA, apreciando el encuentro, seguramente viendo algunos jugadores que le van a servir para su proceso de preparación y después de clasificación al próximo Mundial. Reynoso estuvo, recordemos, en el Melgar de Arequipa en algún momento, lo dirigió, y algunos jugadores que están en este equipo actualmente han sido dirigidos, incluso por Juan Máximo Reynoso, un técnico que también va a priorizar seguramente el tema futbolístico, ya lo dijo en su discurso, pero lo importante es que reciba el apoyo no solamente de la Federación Peruana de Fútbol, sino de todo el aficionado, porque solamente así vamos a lograr nuevamente por ahí la clasificación al próximo Mundial. 8 de la mañana con 11 minutos. Este fin de semana también hay partidos por el torneo de la Liga 1 Betson en la etapa ya de clausura, partidos naturalmente que se van a desarrollar en diferentes escenarios deportivos y que concita la atención de muchos, sobre todo de los equipos que están en la parte superior de la tabla y los otros que también están jugándose la baja. Bueno, vamos a ver los partidos que se vienen precisamente en la fecha número 6 de este torneo. Atención, el partido más atractivo va a ser sin duda el del Universitario, que va a visitar al Cienciano del Cusco, partido que se va a jugar en el estadio Garcilaso del Cusco. Vamos a ver los otros encuentros el sábado 6 de agosto. Atención, los partidos se desarrollan de la siguiente forma. San Martín enfrenta a la Alianza Atlético a las 11 de la mañana. También tenemos más partidos que se van a desarrollar con el Cantolao ante el Sporting Cristal a la 1:15. El Binacional va a recibir a la Ayacucho Fútbol Club a las 3:30 de la tarde. El Sport Huancayo rivaliza a las 6 de la tarde ante el ADT de Tarma. Estos partidos se juegan el sábado. Vamos a ver qué pasa el domingo. Atención, partidos que se van a desarrollar. Atención, entre César Vallejo y el Atlético Grau a las 11 de la mañana. Carlos Stein enfrentará al Carlos A. Manucci a la 1 de la tarde. El Deportivo Municipal enfrenta al Sport Boys del Callao a la 1:15. Mientras tanto, la Alianza Lima enfrentará al Melgar de Arequipa, que bueno, ha sido postergado este encuentro por la participación de Melgar en la Copa Sudamericana. Por ahí la Alianza Lima va a tener, digamos, mayor descanso para afrontar este torneo de el clausura. Y en el partido de fondo a las 3:30 de la tarde, el Cienciano del Cusco enfrenta al Universitario de Deportes, un partido atractivo. Ojo con el Cienciano, que está segundo en la tabla del clausura. En el acumulado está en el 5º lugar, pero está peleando la posibilidad de clasificación directa a la Copa Libertadores de América con el Alianza Lima y también con el Sport Huancayo. Entonces este partido va a ser clave e importante para los intereses del Cienciano del Cusco. Alianza Lima tiene 13 puntos en el clausura, le sigue la Universidad César Vallejo con 12, Cienciano con 11, Sporting Cristal con 10, Atlético Grau con 10. En la baja, atención, está complicadísimo el tema de la Universidad San Martín, que solamente ha sumado un punto, igual que Carlos A. Manucci, un punto para el tema del descenso. 8 de la mañana con 14 minutos. Bueno, en el plano internacional la información se viene naturalmente con los primeros entrenamientos de este jugador Valera, que se fue al Al-Fateh allá en Arabia Saudita, ¿no? Un gran traspaso histórico para el Universitario de Deportes, porque dicen que después de muchísimos años han recibido una buena cantidad de dinero, más de $1 millón, y sobre todo también la posibilidad de vender a un jugador
que la estaba rompiendo en el Universitario. Y ojalá el cuadro merengue sepa reemplazar a precisamente Alex Valera en la delantera del cuadro merengue. Lo cierto es que Alex Valera ya está entrenando en su equipo el Alfatel, junto a precisamente Cristian Cueva, quien le dio la bienvenida a este nuevo club, y ojalá que le vaya bien. Naturalmente, en unos años más, él tiene 25 años, tiene todavía proyección, posibilidades de jugar en otros equipos, le sirva de mucho para poder agarrar ritmo y sobre todo roce internacional, y tener un delantero que sirva también para los intereses de la selección peruana. 8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15. Bueno, muchos han criticado la presencia ahora de Juan Máximo Reynoso al mando de la dirección técnica de la selección peruana, pero hay que dejarlo trabajar. Bueno, creo que es un entrenador que también con resultados ha demostrado que está a la altura de las circunstancias. Bueno, a nivel de clubes es cierto, pero también es una posibilidad la selección peruana. Hay que darle todo el respaldo, hay que apoyar a nuestra selección peruana, y sobre todo con Juan Máximo Reynoso, que también ya supo dirigir a equipos a nivel nacional, incluso salió campeón, ojo, con el Melgar, también estuvo en su oportunidad con el Real Garcilaso, también con el Universitario de Deportes, y naturalmente tiene y conoce bastante a los jugadores del ámbito nacional. 8:16, punto final a la información deportiva. William, Javier, Copa Perú. Copa Perú. El Ají de Calca le ganó al Garci. Ayer ganó 1-0, un partido bastante disputado, muy bueno este encuentro en Calca. El Ají de Calca ganó al Deportivo Garcilaso, y con ello también clasificó a la siguiente fase de la Copa Perú. Bueno, un partido que se va a repetir, dicen, porque empataron en puntos, no hay diferencia de goles, y van a jugar otro encuentro para definir el primer y segundo lugar. Parece que este partido va a ser en Cusco, dijeron que por Urcos, sería una cancha neutral donde se jugaría este encuentro, pero ya la otra etapa va a ser un poco más difícil seguramente para estos dos equipos. Hay buenos tremendo jugadores, golazo del Ají de Calca, de esquina. Sí, así es. Un tiro de esquina. Buenos jugadores bueno, en este caso del Ají de Calca, cusqueños la mayoría, cusqueños que están rompiéndola y que juegan muy bien. Hay jóvenes también que están promocionándose en este Ají de Calca, y también el cuadro del Deportivo Garcilaso, que también entre sus filas tiene a muchos cusqueños. Nos parece bien, ojalá que continúen en la siguiente etapa también de la Copa Perú, que tiene la posibilidad de clasificación directa al fútbol de la primera división, solamente un cupo. Y vamos a ver qué pasa, porque este torneo es todavía larguísimo, hay muchos partidos por disputarse. Y en la Liga 2 también el cuadro del Cusco FC va a buen ritmo, aunque está secundado por Unión Comercio, pero son los dos equipos que están teniendo las clarísimas posibilidades de clasificar, o en este caso subir a la primera división. Todo se va a dar seguramente en el transcurso de las siguientes fechas que se van a dar, porque los partidos cada vez también se hacen más difíciles, porque todos quieren ascender a la primera división. Punto final, Javier, a la información deportiva. Los invitamos a continuar en la programación de nuestra emisora. Nosotros volvemos mañana en este mismo horario. Día lunes. Perdón, estamos fin de semana, ¿no? De razón, el cuerpo lo sabe. Nos vamos hasta el lunes. Buen fin de semana para ustedes, amigos, y hagan deporte. La recomendación siempre a través de nuestro medio: hacer deporte, un poco de trote, se hace en pichanguita, o el fútbol es importante también para un poco desestresarse cuando uno está con harta actividad laboral. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana con la información deportiva. Permiso. Usted está siendo informado a través de Willaricul. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 19 minutos. Es hora de dar pase a nuestra compañera Lisa Aldívar con primeras páginas. Lisita, ayanchi sumahlachi, jaucallachi, menayan capayanque, a ver, ñachu, periódico kunata, apayakamuranque, llamarach camps. A ver, vamos a ver, tenemos dificultades, creo, para escuchar a Lisa Aldívar en estos momentos.
Liz, ahora sí creo que nos estamos escuchando, ahora sí. Muy buenos días, disculpe por el impasse. A ver, creo que me pusieron ahí en espera. Listo, buenos días, Guillermito, buenos días, Javier, buenos días a la catedral, a William, buenos días con todos. Ahí en la cabina número 1, número 2, yo ya no sé en qué cabina perdí la cuenta. Buenos días con todos nuestros amigos a esta hora de la mañana, 8:20, fin de semana, 5 de agosto, y damos inicio rapidísimo al recuento de los principales titulares de los diarios de circulación regional, nacional. Y empezamos con Pregón Diario de Apurímac. Con actos protocolares estuvo la participación de los magistrados, servidores judiciales y autoridades cívicas y políticas. Corte de Apurímac conmemoró Día del Juez y Jueza. La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, doctora Aide Vargas Oviedo, en la ceremonia por el Día del Juez, exhortó a los magistrados a desempeñar una labor bajo los principios de celeridad, vocación de servicio y fervor institucional, así enfatizó. El pregón también nos trae en esta mañana y dice en sus titulares: nació de manera prematura, bebé con insuficiencia respiratoria, es referida vía aérea a la ciudad de Lima. Por otro lado, también pregunta en esta mañana: ya no hay vuelta atrás. Y la fotografía de Richard Arce, Jurado Nacional de Elecciones, decidió sacar de carrera a Richard Arce Cáceres, ponen allí. Nos vamos también con otros diarios de circulación regional y nos vamos, por supuesto, en nuestra región con Chasqui. Dice: Contraloría designa a consorcio quien efectuará auditoría financiera gubernamental al gobierno regional de Apurímac. Y también Chasqui pone en sus titulares: Abancay, con participación de autoridades, se realizó ceremonia por el Día del Juez. Las Bambas auspiciará a tesistas ganadores de la UNAMBA, pone en sus titulares. Villa Ampay, despiste de autogénero, alarma en los vecinos. Nos vamos ahora hasta Cusco para poder darles a conocer los titulares del diario El Cusco. Marchas y contramarchas del Jurado Nacional de Elecciones modifican número de candidatos al gobierno regional Cusco. Candidatos con luz roja fueron admitidos por el Jurado de Elecciones tras admisión y evaluación de expedientes. Se tenían 6 candidaturas, pero ahora son 8, según la resolución oficial del Jurado Especial de Cusco. Candidaturas en un primer momento no fueron admitidas por incumplir con la normatividad electoral y ahora retoman, dice en su titular. También en otra parte pone Diario El Cusco: iniciaron desmontaje de vivienda que era un riesgo en centro histórico. Municipalidad del Cusco recibió visto bueno para proceder, dice, con demolición controlada. Lamentablemente el paso de los años y una inadecuada política de protección provocan que añejos inmuebles se vengan abajo en el casco monumental. Entendemos que, por ejemplo, esta vivienda que va a ser demolida data de más de 100 años. Tras informe periodístico que reveló mal uso de equipos cautados, Policía Nacional del Perú dispone que se investigue a su persona por venta de celulares robados. Nos vamos también con el diario El Sol en Cusco. Dijo presidente Pedro Castillo tras su declaración en la sede del Ministerio Público. Presidente señaló que continuará acudiendo a las citaciones fiscales las veces que sea necesario, pero que no se sometería a casos mediáticos. Hoy juramenta a quinto gabinete ministerial, pone en su titular Diario El Sol. En otra parte también dice: Casona es desmontada por su
inminente colapso tras varios informes y coordinaciones con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Inmueble de más de 100 años ha sido declarado como inhabitable ante grado de precariedad. En otra parte de sus titulares, El Sol también trae: familia de turistas luchan por su vida tras sufrir intoxicación en Cusco. Padre, madre e hijos fueron internados en clínica. Por otro lado, ex canciller Manuel Rodríguez, Perú, dijo: Perú debe conservar Machu Picchu, no destruirlo. Así señaló que la ciudad inca podría ser declarado patrimonio en peligro por nuevo aforo. Esto traen los titulares Diario El Sol de Cusco. Y nos vamos hasta la región de Arequipa, y el Correo de la región de Arequipa nos dice: una joven fue encontrada sin vida en una vivienda en Camaná. Policía presume que la ejecutaron e intervinieron a 2 sospechosos. Asesinada de 10 balazos. En otra parte también pone en sus titulares el Correo de Arequipa: FBC Melgar obligado a ganar al Inter en Brasil. Amenazan sector salud, amenazan con huelga indefinida si es que Nova sigue como gerente, ponen en su titular. Y nos vamos también hasta Puno, el diario El Correo en Puno, que dice: moradores de San Miguel atraparon a delincuentes, golpe al AMPA. Ponen: el retenido junto a su cómplice pues ingresó a una vivienda con la finalidad de robar. Sin embargo, los propietarios lo sorprendieron. Uno de ellos logró escapar, pero el otro fue entregado a la policía. Y en otra parte de sus titulares también pone el Correo de Puno: Pedro Castillo arremete contra la prensa. Y en Juliaca, delincuentes armados roban agente bancario. En Juliaca siempre ocurre esta situación. Vamos con más información. Ahora sí, nos vamos, 8 de la mañana con 26 minutos. Rapidísimo con los diarios de circulación nacional. El Comercio, iniciamos. El Congreso le niega permiso a Castillo para salir del país en plena crisis política. Con 67 votos en contra, 42 a favor y 5 abstenciones, se desestimó la solicitud del presidente. Situación no tiene pues precedentes en nuestra historia. Legisladores argumentan que no debe representar al Perú por tener abiertas 5 investigaciones en la Fiscalía y existe peligro de fuga. Más información pone el Comercio en sus titulares. Nuevo jefe de la Digemin dice: entorpeció la búsqueda de Artemio. Estados Unidos declara la emergencia sanitaria por alta cifra de casos de viruela del mono. Y en otra parte también nos trae esta mañana el diario El Comercio, menciona: todavía hay 19 playas afectadas por derrame de crudo de Repsol ocurrido todavía en enero. Nos vamos rapidísimo con gestión. ¿Qué trae esta mañana? Congreso tiene en agenda 41 nuevos proyectos laborales. Todas las iniciativas ya pasaron, dice el filtro de la Comisión de Trabajo. Entre los dictámenes figura otorgar CTS a trabajadores de CAS, eliminar la tercerización laboral por completo en el Estado y reducir, dice, aún más en el sector privado, así como incluir el refrigerio en el horario de jornada laboral. Más información, gestión en esta mañana. La oposición rechaza llamado de Pedro Castillo para integrar quinto gabinete. Sueldos de gerentes seguirán con tendencia a la baja en el año 2023, pone. Cajas ya compiten con bancos en tarjetas, pero con tasas más bajas. Ofrecerán tasa de interés promedio de 29%, casi la mitad de lo que cobra el sistema bancario, pone. Por otro lado, también rapidísimo, 8 de la mañana con 28 minutos, ¿qué nos trae Perú 21 esta mañana? Castillo fue a pie de Palacio a Fiscalía, cerrando el tráfico de Abancay en hora punta. Tanto show por las puras, pone Perú 21 esta mañana. No respondió ni una pregunta. En la tarde el Congreso le negó el permiso para ir a Colombia. Por otro lado, también Perú 21 pone en sus titulares:
En la parte superior dice: huele a podrido en el Ministerio del Interior. General de la Policía Nacional del Perú, suspendido de sus labores en Huallaga por oscuro comportamiento, es designado jefe de inteligencia. Consecuencias de improvisación: decreto supremo impuesto por el gobierno dejaría sin empleo a 200.000 trabajadores. Acusan a Lucio Castro de no trabajar por hacer labores sindicales. El Ministerio de Educación y la CONARE, FENATEP, arremeten contra el dirigente de SUTEP. Nos vamos rapidísimo con Diario El Correo en su circulación nacional. El Congreso le niega a Pedro Castillo el permiso para viajar a Asunción de mando de Gustavo Petro. Lo bajan del avión, pone en su titular principal el diario El Correo para esta mañana. Y bueno, también el Trome dice: bajan del avión a Castillo. Presidente se quedó mudo ante la Fiscalía de la Nación, pone también en su titular el Trome en esta mañana. 8 de la mañana con 30 minutos. Muchísimas gracias. Buenos días, compañeros. Adelante. Muchísimas gracias a ti, Liz. Mona y periódicos, hasta más de una primeras páginas. Muchas gracias, Lisita. Un abrazo para ti. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Buen fin de semana. 8 de la mañana con 30 minutos. Guillermo, un día especial con ambos. Y ahora con Guillermo. Fin de semana. Aparte de que es fin de semana, también celebramos una fecha especial, Guillermo, porque hay personas que están de onomástico y alguien muy especial, Guillermito, por favor, bueno, ñoja que pone una paneguna con una punchota y yaricón y lactamase con una ancha son joyo antoco y son joyo y yaricone. Ya mamita pasa puñerique, pero moj mamita más carocone. Claro. Igual Nieves también, y nacida el 5 de agosto. Mamacha Nieves Punchonen, Pepay pues Pajari Morena, Paite yo yaré con Econan. Hoy día está de cumpleaños mi mamita postiza. Ella es, en este caso, ella es Nieves Condori García. Ella vive en Akira, esposa de nuestro amigo Plutarco, Paita Monacone. Así que Caimán Tapacha, mamita Nieves, Apachimuy que Jatu Napaiguita, Jatu Marjariguita, Kai Punchon equipe. Ya seguramente Panaicona, Chaipe Cayan que Inés, Chaimanta Ogni Panay Pskashan, nieta con Pskashanta, o el Cagona Pskashanta, se deja sumar punchot, pasar allí, estamos aunque. Atemos paja, atemos mami, pero a veces mamacita linda, Yankay Peja Manaya, permiso pas facilcho, entonces Yankay con acán, Chairay con Manapas, Chayamos Acho, pero Caimanta Pachimuy que Jatu una paiguita. Ya mamita, su magrata mamá Nieves Pasei Capanque. Inés icha huerajochan Plutarco pas sumachta pasay cache ponguma mamitaita ya payan ni biskunata pas jatu na paiguita apachene huerajocha Javiercito. Gracias. Cosa pone. Feliz cumpleaños mamita Nieves Ricky, distrito Akira en Escape Ginantin lactanches con apa, mamita con Ricky, cheisoteo kashan que con apa Ricky. Feliz cumpleaños, cacho. 8 de la mañana que ya con 32 minutos. Reposo en Pasaposo. Estuvieron con ustedes Guillermo Recharte, amigos, Javier Chejia, y por supuesto en las deportivas estuvo William Suamán, la catedral, y también Liz Aldívar con las primeras páginas. Un abrazo para cada uno de ustedes. Buen fin de semana, amigos. Sumach pasará acá panguechica y sábado domingo talías semana los año toperos. Sumach que pase un bonito fin de semana. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud. Estoy buscando papel blanco para escribir